¿Eliminación rápida y disimulada o un largo y doloroso castigo que sirva de escarmiento? ¿La muerte por ejecución directa, por envenenamiento, accidentes inexplicables o encarcelamientos prolongados en regiones alejadas de toda civilización? ¿Qué prefiere en este siglo XXI un dictador como Vladimir Putin a la hora de sacar del juego a sus rivales, opositores, disidentes, críticos o incluso a aquellos que le sirvieron fielmente durante un periodo y luego se volvieron en su contra? ¿Qué suele escoger el heredero de los antiguos zares, de Stalin y de una siniestra tradición soviética de castigos bajo el eufemismo de reeducación a la hora de infundir miedo a sus rivales? Las respuestas a estas y otras preguntas las abordaremos en este video sobre la Rusia de Vladimir Putin y su inagotable arsenal del terror. Una cárcel a casi 2.000 kilómetros al norte de Moscú, en el Círculo Polar Ártico, una de las regiones más frías de todo el planeta. Su nombre oficial es IK-3, pero el nombre con el que le mencionan aterrados quienes han pasado por ella o incluso quienes la han visitado simplemente, representa mucho mejor su clima y su ferocidad: lobo polar. Es la cárcel que ha vuelto a ganar notoriedad mundial por haber servido como último y perverso hogar al mayor enemigo político que haya debido enfrentar Vladimir Putin en sus más de 2 décadas en el poder, Alexei Navalny, un hombre cuyo carisma y talento político temió tanto que lo debió matar. Не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. Cuando a fines del año 2023 Alexei Navalny fue trasladado desde una prisión a menos de 200 kilómetros de la capital rusa hasta el lobo polar, el presentimiento no podía ser peor. La penitenciaría, una herencia de los campos donde Stalin torturó e hizo trabajar a la fuerza a sus enemigos y opositores, conserva la capacidad de atormentar a los reclusos con una amplia gama de recursos que van desde un clima de menos 30 grados Celsius hasta perros gigantes entrenados particularmente para destrozar a potenciales escapistas. Para llegar al lobo polar hay que desplazarse sobre el permafrost, un suelo total y permanentemente congelado donde se necesitan vehículos especiales y una gran destreza para conducir. No por gusto, para el traslado del propio Navalny hicieron falta unos 20 extenuantes días de recorrido. Para que tengan idea, a esta cárcel no llega siquiera el correo regular, el correo que suelen recibir los reclusos en prácticamente todas las demás prisiones. Nadie puede, nadie quiere acceder allí. Un notable ejército de perros gigantes, pastores caucásicos particularmente escogidos, custodia la cárcel por fuera y sobre todo por dentro. Testimonios de exprisioneros refieren a ataques mortales de algunos de estos perros específicamente entrenados para desatar su enorme poderío contra los reclusos. Los mastines, cuya capacidad de reacción suele ser legendaria, no solo forman parte de la disuasión a los intentos de huir, sino incluso a los intentos de rebelión contra los guardias. Han sido entrenados para responder con ferocidad inmediata contra cualquier prisionero que muestre rebeldía o desobediencia contra las órdenes o castigos que les impongan. Cuando no estuvo completamente confinado en solitario, Alexei Navalny estuvo rodeado de algunos de los peores criminales de Rusia. Esto formaba parte del castigo. Sigue implementándose contra disidentes y opositores políticos en la Rusia de Vladimir Putin. Es decir, te condenan a pasar largos años junto a criminales que eventualmente incluso pueden tomar tu vida. De hecho, se considera como una posibilidad siempre bien vista, incentivada en algunos casos o sencillamente permitida en otros. Quienes han pasado por el lobo polar aseguran que cuando se está allí dentro se piensa todo el tiempo en morir. Es más, se desea. La tortura psicológica que implica un aislamiento tan extremo de la vida en sociedad había sido explorado con éxito por Stalin durante sus infames gulags. El gulag, que fue una institución oficial de la Unión Soviética y que significa literalmente campo de concentración, era considerado por Joseph Stalin una pieza esencial para la economía de la URSS, por su característica de tener en él trabajos forzados. Los campos se situarían alrededor de todo el territorio donde había en muchos casos recursos naturales para ser explotados con mano de obra forzada y por supuesto gratuita.
También se situarían en las partes más inhóspitas y alejadas para crear comercio y atraer habitantes. Los deportados irían a parar a estas regiones sin permiso a dejarlas jamás. Todos los arrestos y deportaciones tenían un motivo real y uno como fachada. El primero era la orden de Stalin de generar más mano de obra, las purgas en los partidos y en el Politburó a causa de la paranoia del mandatario y la obsesión con encontrar enemigos del sistema. Todas estas enseñanzas terminaron incorporándose en el cerebro de un Vladimir Putin que, para colmo de males, también tuvo un amplio entrenamiento como exoficial de la KGB. Indudablemente, en la actualidad se trata del tirano con mayor cantidad de recursos a la hora de reprimir y de buscar cómo mantenerse en el poder. Pero en ocasiones, Vladimir Putin prefiere evitar una aniquilación prolongada de sus enemigos. Si estos no tienen la notoriedad internacional enorme de Navalny, o sea, si no hay demasiados ojos encima de ellos, le es más práctica una muerte a veces indetectable que tener que malograr su salud poco a poco en una cárcel con condiciones extremas. Para ello, el tirano nacido en San Petersburgo ha mostrado con los años un amplio catálogo de recursos a los cuales recurre para sacar del camino a sus rivales. En el año 2006, el exespía ruso exiliado en el Reino Unido, Alexander Litvinenko, se tomó un té en un conocido hotel londinense. 22 días más tarde, estaba muerto, luego de sufrir un proceso tortuoso que le reventaba su organismo por dentro. El delicioso té que consumiera en aquella otoñal mañana de Londres contenía nada menos que polonio 210, un componente vital en las primeras armas nucleares. El envenenamiento radiactivo comenzó a destruir sus órganos uno tras otro. La venganza de Putin había sido ejecutada con macabra efectividad. Más recientemente, en agosto de 2023, su antiguo chef y luego líder de su ejército paramilitar, Wagner, Evgeny Prigozhin, se despidió de este mundo en un accidente de avión poco después de una rebelión contra el sátrapa de Moscú. Navalny, por su parte, había sobrevivido en el año 2020 a otro ingenioso y sórdido plan de Putin para sacarlo de este mundo. A bordo de un avión que volaba de Tomsk a Moscú, Navalny comenzó a sentirse horrorosamente mal. Fue al baño a vomitar, pero su cuerpo empezó a experimentar graves espasmos. Los gritos de dolor y desesperación fueron captados por teléfonos celulares. Su cuerpo se estaba paralizando por completo. Había sido envenenado con la joya de la corona en el arsenal siniestro que heredara Vladimir Putin de los verdugos soviéticos, el Novichok. Novichok significa recién llegado y es probablemente el agente nervioso más potente que se conozca. Una neurotoxina desarrollada y mantenida como secreto de Estado soviético durante los años 80 y que puede ser administrada en polvo, líquido o aerosol. Una de sus variantes, por ejemplo el Novichok A230, es entre 5 y 8 veces más potente que el muy conocido y temido agente nervioso VX, el mismo utilizado para aniquilar al hermano del dictador norcoreano Kim Jong-un en un aeropuerto de Malasia. Al Novichok se le conoció en su día como arma química de cuarta generación y fue el resultado de un programa militar bautizado con el nombre en clave de Foliant. Los agentes Novichok tienen efectos similares a los de otros agentes nerviosos, es decir, actúan bloqueando las señales de los nervios a los músculos, provocando el colapso de las principales funciones del organismo. En 1999, técnicos de Estados Unidos viajaron hasta Uzbekistán, donde ayudaron a desmantelar y descontaminar uno de los campos de ensayos más grandes que tuviera la URSS en toda la región. De acuerdo con el testimonio aportado por un desertor, los soviéticos usaban esta planta para producir y probar pequeños lotes de Novichok. Esos agentes nerviosos fueron diseñados justamente para eludir la detección de las inspecciones internacionales. It's difficulties to breathe, and a bigger dose, and after that you starting to breathe, and starting convulsions, and then vomiting. Convulsions is very. I saw it's animals, rabbits and dogs. It's very nasty. It's dangerous when the people, some person exposed to this gas, to save him, to help, to survive, to give antidotes. If you were going to them without protection, without gas mask and then special suits,
It's extremely dangerous. Investigaciones posteriores detectaron que en 2020 a Navalny le habían colocado el agente Novichok en su ropa interior. Sobrevivió porque el avión hizo un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde fue trasladado de urgencia a una unidad de cuidados intensivos. Ante los síntomas de un posible envenenamiento con neurotoxinas, le suministraron el antídoto que a la postre le salvaría la vida, al menos durante 4 años más. De lo que sí no hay duda es de la claridad del mensaje que envía Vladimir Putin una y otra vez al mundo y a sus detractores. Declararle la guerra se parece demasiado a una sentencia de muerte. Tendrás que huir a toda velocidad de Rusia si quieres salvar tu vida, y como han terminado comprobando otros exiliados protegidos tanto en el Reino Unido como en otras regiones de Europa, la sombra alargada del dictador va a estar dispuesta a perseguirte por casi todo el mundo.